Hola, buenos días, Dios les bendiga. Mi nombre es Carla Elías y en el día de hoy me ha tocado a mí la reflexión con el tema cómo se reveló Dios en mi vida. Y en este pequeño testimonio yo les puedo decir que Dios se revela en mi vida como el Dios que restaura. Comienzo con una oración. Padre, estoy delante de tu presencia, dándote la gloria y la honra a ti. Te doy gracias por la oportunidad de llevar tu palabra. Te pido que seas tú a través de mí y que mis hermanas te puedan conocer de la misma manera que te he conocido yo. Amén. Ok. Creo que todos hemos conocido a Dios en diferentes formas. Cada uno de esos 7 nombres que hemos conocido los hemos vivido en nuestras vidas. Pero en esta experiencia de vida mía, yo le puedo conocer como mi restaurador. Y en busca de información para saber si, al igual que los otros 7 nombres, este atributo o característica tendría un significado, no encontré ninguno en la Biblia como un nombre dado. En la Biblia hebrea no existe un nombre formal de Dios llamado Jehová Ashib, que es lo que encontré como para el Dios que restaura. Sin embargo, el verbo hebreo Ashib sí existe y significa yo restauraré o yo devolveré. Proviene de la raíz shub, que significa volver o regresar. Es una expresión teológica o devocional moderno que combina el nombre de Jehová con una palabra hebrea que describe una acción divina, restaurar. Dicho esto, que Dios se ha revelado en mi vida como el Dios que restaura, Jehová Ashib. Voy a continuar con mi pasaje bíblico donde podemos ver en Eclesiastés 3:15. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Al igual podemos encontrar en Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Okay? Entrando a lo que es mi testimonio, brevemente yo puedo contarles que hubo un momento en mi vida de mi matrimonio que por situaciones del diario vivir, la complejidad de la vida, éramos 2 jóvenes formando una familia, tuvimos diferencias y yo le servía al Señor, pero mi esposo no. Siempre oraba y le pedía a Dios, Dios sé el centro de mi matrimonio. Y aún así con nuestras diferencias, en el sentido de que él no le servía al Señor y yo sí, todo fluía y estaba bien. Pero llegó ese momento donde el ajetreo diario, la vida avanzando sin oportunidad de manejar ciertas diferencias, nuestro amor como que se enfrió, menguó. Mi relación incluso con el Señor también se vio afectada, hasta el punto que pude desviar mi mirada y fallar en ciertas áreas de mi matrimonio. Y como todo error tiene su consecuencia, nos separamos entre el proceso de reubicarme con mi primera niña y demás. Llegó el huracán María a Puerto Rico. Yo decido mudarme a Buffalo, Nueva York. Pues ya estábamos separados y parecía que no había vuelta atrás. Pero por motivos de estabilidad yo regreso a Puerto Rico para planificarme mejor de cuál sería mi siguiente paso. Y en ese momento que yo regreso, mi esposo decide que él también se mudaría a Florida. No pudimos resolver nada. Él me amaba y yo lo amaba, pero todo quedó así, en pausa. Yo regresé a Puerto Rico, comencé a congregarme nuevamente y seguir organizando mi vida para lo que sería mi siguiente paso. Pero dentro de todo este tiempo yo comencé a sentir más la pérdida de mi matrimonio y familia. Y le pedí al Señor que por favor, si Él me permitiera recuperar mi familia y matrimonio, esto era algo que yo anhelaba con el alma, ya que hay momentos en la vida donde el enemigo te lleva hasta el punto del pecado para luego ponerte en evidencia, juzgarte y hacerte sentir lo peor, que eres inmerecedora
que perdiste tu familia y matrimonio por algo que era fugaz y lo peor es que no había vuelta atrás. Pero es ahí donde comencé a aferrarme mucho más en el Señor. He restaurado mi vida como creyente y pues ahora solo le pedía que por favor restaurara mi familia y matrimonio. Es donde entonces mi oración era así: si permites que mi matrimonio y mi casa se restaure, yo procuraría que mi casa y yo le sirviéramos a Él. Era lo único en lo que pensaba, mientras cada vez iba mejorando mi relación con Él, pero más se agravaba un dolor en mi alma, que no había consuelo en la tierra que me permitiera descansar una sola noche. Yo dormía orando por ello y llorando por ello. No había una sola noche en la que no viniera este sentir una y otra vez y cada vez más amargo. En resumen, pasaron 9 meses de yo regresar a Puerto Rico, trabajando y reuniendo un dinerito para poder pues mudarme de una manera más organizada. Y esta vez había tomado la decisión en común con el papá de la niña de que me mudaría también a la Florida para estar en el mismo estado y ayudarnos mutuamente, pero no como pareja, sino pues que iba a ser como un puente para darnos esa ayuda de establecernos y luego cada cual por su lado. Entonces, él tenía ese pensar, pero yo tenía como un poquito o una fe en mi corazón de que Dios podría hacer una obra en nuestra familia y restaurar mi matrimonio y mi familia. Así que llegó el momento en yo irme, pero días antes llegó a la iglesia una visita porque había como un evento de damas y esa persona era una predicadora de afuera y estaba la iglesia llena, pero también había muchos jóvenes de la comunidad que invitaron que no les servían al Señor. La predicadora estuvo tremenda, el mensaje poderoso y parte de esos jóvenes de la comunidad tuvieron un encuentro con el Señor ese día y yo de verdad me alegré muchísimo por ellos. Pues los conocía, eran como ya amistades, pero ellos no servían al Señor y demás. Pero al final dentro de mi corazón yo siempre tenía como que ese deseo de que Dios hablara a mi corazón por la situación que ya yo estaba pasando. Y yo digo en mi mente, bueno Señor, no hablaste a mi vida, pero me basta con ver las maravillas que has hecho hoy con estos jóvenes que te han aceptado como su Salvador. La verdad es que fue un momento muy feliz para mí porque eran amistades, ¿ves? La predicadora va a resumir su parte y le dice a la iglesia, antes de irme quiero que me ayuden a orar por una persona y se pongan de pie. Todos nos paramos para orar por esa persona y en ese momento ella me señala a mí y me pide que pase al frente. Y se ponen a orar por mí y de parte del Señor ella me dijo muchas cosas lindas. Y cuando va a concluir me dice, esta noche tú podrás descansar, hoy te doy paz, porque he escuchado tu clamor y tú y tu casa servirán a Jehová. Y hermana, en ese preciso instante yo verdaderamente pude sentir esa paz que tanto mencionan, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque fue instantáneo, una paz que yo no podía explicar, pero Dios me la estaba dando en ese momento. Pues como les dije, yo tenía ese dolor, ese vacío de mi matrimonio, de mi familia, y era grande el dolor que yo sentía en mi corazón. Yo me fui muy llena de fe a la casa y verdaderamente esa noche yo solo di gracias a Dios y descansé como no lo había podido hacer por los últimos meses atrás. Luego de mudarme a la Florida, ya yo y el padre de mi niña nos habíamos, ¿verdad?, puesto de acuerdo, como dije antes, para mudarnos por unos meses, pero solo en lo que me reubicaba. Ese era el plan de él, de parte del padre de mi niña. El plan mío, reforzado por la palabra que Dios me había dado, era
Dios hará la obra, Él restaurará mi familia y mi matrimonio. Pero hermanas, pasaron tantas cosas que decían lo contrario. Yo me mudé independientemente ya con mi niña aparte, en otro lugar. El papá de mi niña me pide el divorcio, legalmente nos divorciamos y mi fe comenzó a menguar y a cuestionarle: Dios, pero tú me hablaste, me diste una palabra y todo lo que está pasando es lo contrario. Entre medio de ese proceso de divorciarnos, yo encuentro una iglesia por fin donde congregarme, porque pues todavía no tenía dónde ir donde me mudé para ir a una iglesia, y comencé a ir. Pasaron unos meses, el proceso de divorcio se culmina, sale el final judgment, que es como la decisión final o el acta de divorcio. Eso ya se sentía real. Y bueno, ya saben, estaba como que, ya estoy divorciada. Estamos separados legalmente. Eso ya al final, incluso hermanas, yo casi que me resigno. Pero una semana luego de este final judgment, que era la decisión final, cuando un juez firma la petición de divorcio, no sé cómo, pero sé que fue el Señor. Dios toca su corazón y Él me llama y me dice que teníamos que hablar, que Él me amaba y que Él no quería esto para nosotros, y bueno, etcétera, etcétera. Hermanas, Dios comenzó a restaurar nuestro matrimonio, lo dañado, lo herido, lo lastimado en nuestros corazones como pareja. Dios comienza a trabajar con nosotros. Para resumir el proceso, no ha sido fácil, porque recuerden, Él no sirve al Señor. Él me acompaña en algunas ocasiones a la iglesia, pero yo sí he seguido orando. Orando por Él, por mi familia. No olvido esta frase de la Biblia, que dice: porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo tengo muy impregnado en mi corazón. Dios continúa restaurando nuestras vidas. Este pasado, al principio de año, yo incluso me apunté en las clases del discipulado y había hecho la pregunta a la pastora Joana, los pastores de discipulado, que si la iglesia casaba y cuál era el procedimiento para poder casarse uno. Y le expliqué que mi esposo no va a la iglesia, pero yo sí, y quiero poner en orden mi vida nuevamente. Pues obviamente el estar divorciado no estoy en el orden de Dios. Y ella me dice: mira, sí, podemos casarlo en el discipulado. Y yo le dije: ¿de verdad? Y ella me dijo: sí, no hay ningún problema. Entonces, literal, fue como si hubiéramos hecho una pequeña boda en el día de graduación del discipulado. Pues hicimos una pequeña ceremonia. La pastora le dijo al grupo: va a haber una pequeña boda. Y ese día nos encargábamos nosotros para decorar, para traer la comida, para hacer todo. Y hermanas, les cuento que yo le doy gracias a Dios porque todo fue tan perfecto. La gente del discipulado decoró como para una boda. Hicimos comida, cada cual aportó. Como si hubiera sido la comida de la boda. Y todo fue espectacular. Yo le doy muchas gracias a Dios que tuve una pequeña boda nuevamente en todos los aspectos de la palabra. Y todo se dio a cabo el día de la graduación del discipulado. Yo estoy inmensamente agradecida porque hasta en eso Dios se metió y yo pude poner mi vida en orden, hacerme miembro de la iglesia y que yo pudiera, estar casada legalmente nuevamente y por la iglesia otra vez con mi esposo. Dios nos ha mostrado su amor y su misericordia. Todo quedó hermoso gracias a cada uno de los compañeros, como dije. Y los pastores, pastora Joana y pastor Charlie. Y la verdad, fue una bendición para nuestras vidas. Aún sigo orando por su salvación, pero sé que de la misma forma que Dios restauró mi matrimonio y mi familia, Él restaurará su vida y su alma. Con este testimonio, les exhorto a que no pierdan la fe, que nuestro Dios no es un hijo de hombre para que mienta o se arrepienta, que lo que Él prometió, Él lo cumplirá en su momento, pero Él lo hará. Que justo cuando creemos que ya todo está perdido, es ahí cuando Dios, para su gloria y para su honra,
se manifiesta en nuestras vidas. Y como sabemos, lo que Dios hace lo hace bueno. Y como a Job, todo lo que el enemigo nos robó, Él lo devuelve multiplicado. Así que este ha sido mi breve testimonio. Espero que sea de bendición para otras vidas. Y vamos a orar. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me has dado, por la bendición de tu palabra, de exhortarnos a que no perdamos la fe y que aun cuando veamos lo adverso, tú aún estás obrando. Y este testimonio aún me sigue, ¿verdad?, calando en mi corazón, porque todavía falta una parte y es su salvación. Y al igual que esta palabra ha hablado a mi vida, yo les exhorto que ustedes continúen con fe, esperando en Dios, porque Dios hará la obra. Dios hará el milagro y Él nos bendecirá. Así que, hermanas, no pierdan la fe, pongan sus cargas en Él. No, Dios es un Dios que restaura, un Dios que da paz, que sobrepasa todo entendimiento. Y bueno, con Él lo podemos todo, y aunque el enemigo nos quiera mostrar lo opuesto, tenemos que declarar lo contrario. Así que les bendigo en el nombre de Jesús. Les deseo un excelente comienzo de semana y que Dios les bendiga. Amén y amén.